El tema de esta predicación es la batalla de la tentación. La batalla de la tentación. Sin lugar a dudas, sin ninguna duda en absoluto, el mayor problema que tenemos los cristianos son las tentaciones. Una tentación es aquella motivación que te lleva a hacer algo que Dios estableció que no se hiciera. Y todos tenemos tentaciones, todos. Hasta el pastor tiene tentaciones. Unos más y otros menos. Algunos tienen tentaciones en la actualidad hasta con el celular. No pueden estar sentados sin estar viendo el celular, en el caso de los jóvenes. En algunos adultos van manejando y están con el celular. Otros tienen tentaciones con la comida. Algunos otros con las malas palabras. No pueden hablar bien sin meter groserías en sus conversaciones. Otros tienen tentaciones con la mujer ajena, con el hombre ajeno, con la mentira, qué sé yo. Cada quien tiene sus tentaciones. Piense en aquella tentación que usted tiene un problema, porque Dios va a darle a su vida esta tarde. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que el hombre constantemente enfrenta tentaciones. Contaba un pastor que él tuvo una experiencia que le enseñó mucho en su vida. Dice que una vez estaba este pastor parado en la calle y observaba mucho que estaba una carnicería al frente. Y un perro de un vecino tenía que cruzar la carnicería para llegar a su destino. Y el carnicero le dejaba la carne, un pedazo de carne allí en la banqueta. Entonces cuando pasaba el perro, obviamente miraba la carne y pues sobre la carne. Pero cuando estaba a punto de hacer el perro eso, el carnicero agarraba un palo y le daba. Y el perro otra vez se iba. Bueno, fueron tantas veces que el carnicero hizo eso con el perro, que llegó el momento que el perro cuando pasaba por ahí, ya no miraba la carne, sino que comenzó a ver al carnicero a los ojos. Y lo miró fijamente, hasta que pasó la carnicería. Fue la única manera que el perro pasara por ese lugar y que no recibiera palos. Que pudiera ver al carnicero fijamente a los ojos. Y es así como el cristiano tiene que hacer en su tentación. Para que no recibas golpes de la vida y maltrato, tenemos que ver a Jesucristo en las tentaciones. Porque si tú pasas por la tentación y la miras, esa tentación te va a arrastrar y te va a seducir y te va a jalar. Y recuerda, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. El mayor problema que podemos tener nosotros en la actualidad son las tentaciones. Si pudiéramos eliminar las tentaciones, quitaríamos el pecado de nuestras vidas. Sin embargo, mientras estamos en este cuerpo, tenemos que experimentar constantemente tentaciones a nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 nos habla la palabra de Dios que la mejor manera para vencer las tentaciones en nuestras vidas es mirar a Jesucristo. La razón por la que queremos ver a Jesucristo en la tentación es porque sabemos que Jesús está allí. Jesús le tocó enfrentar en su momento tentaciones y esta tarde vamos a ver con la ayuda de Dios cómo esas tentaciones van a ayudarnos para ilustrar nuestras vidas. Hebreos 4, 15 y 16. Está después de Santiago, antes de Santiago. ¿Ya lo tiene? Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que puede entendernos a nosotros en nuestras tentaciones es Jesucristo. Él estuvo ahí. Él estuvo en el terreno y Él sabe lo que se siente estar tentado por aquello que te hace caer. Perder el control de tu vida, porque mire, cuando una persona es seducida por una tentación, pierde el control de su vida y el pecado lo arrastra o la arrastra y la lleva a hacer algo que nunca imaginó hacer.
El pecado es tan fuerte en el hombre, la tentación es tan grande que te lleva a extremos, que te lleva a hacer lo que nunca pensaste hacer. Por eso hay que mirar a Jesucristo en la tentación. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, y todo es todo. Todo es todo. Lo que usted puede imaginarse en su mente, Jesús tuvo en su momento en esta tierra esas tentaciones. Dice el texto 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que Jesús es suficiente, sabio para mostrarnos el camino, la salida en las tentaciones. En medio de la tentación debemos de fijar nuestros ojos en Jesucristo. No solamente para comprensión y interés, sino para tener victoria por encima de las tentaciones. Primera de Corintios 10:13, una cita más antes de iniciar el pasaje como introducción. Primera carta de Pablo a los Corintios 10:13. Todos en esta tarde, en este lugar, tenemos tentaciones. Y Dios sabe que tenemos esa flaqueza, esa debilidad. Algunos tienen problema con la televisión. Se pasan hasta las 3, 4 de la mañana viendo televisión y no pueden despegar los ojos de ahí. ¿Ya tiene el texto, hermanos? Ponga mucha atención. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué, hermanos? Humana. Es decir, todo lo que vivimos en esta tierra son tentaciones que se pueden soportar y superar. Todas. La que usted quiera. Todas las tentaciones, dice el pasaje, no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no vivirás algo que esté fuera de tu alcance para superarlo. Esta tarde Dios te trajo a este lugar para mostrarte el camino que cualquiera que sea tu tentación la puede superar en Cristo Jesús. Hay gente que dice, es que yo no puedo. No, sí puedes. El asunto es que no quieres. Esta tarde Dios quiere hablarnos al corazón y decirnos que todas las tentaciones que enfrentemos en esta tierra se pueden superar. Y Dios nos mostrará su palabra para enseñarnos. Concluye el texto. Pero fiel es Dios. ¿Dios es qué? Fiel. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Lo que la palabra nos está diciendo es decir, no permitirá Dios que tú pases algo que no puedas superar. No tendrás frente a ti algo que no puedas superar. Dios sabe que tienes la capacidad de superar la tentación que tienes. En el caso de los que dicen groserías, que no deberían ya hacerlo porque son hijos de Dios, Dios te dice que nos dejó, en ese caso, el dominio propio. Todas las tentaciones que enfrentemos los seres humanos en esta tierra son superables. No podrá Dios sobre ti, o Dios no va a permitir algo que tú no puedas superar en cuanto al tema de las tentaciones. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué, hermanos? La salida, para que podáis soportar. Todas las tentaciones tienen una salida en Cristo Jesús. Todas. La que tú tengas, la que tú estés enfrentando esta tarde. Nunca seremos tentados por encima de nuestras capacidades. Solamente tenemos que considerar a Dios en nuestro caminar. La vida cristiana tiene que caminar cerca de nuestro Dios. Vamos a ir con esa introducción entonces a Lucas 4, versículo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En textos anteriores encontramos de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y en ese momento, cuando es bautizado Jesús, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, después de ese evento, dice Lucas, fue llevado al Jordán, al desierto. El desierto representa un terreno de mucha dificultad.
El desierto representa prueba. En el desierto hay escasez de agua, hay escasez de abrigo y regularmente el ser humano pasa frío. Así es de que la palabra de Dios dice que fue llevado hacia el desierto y en ese lugar dice que él experimentó las tentaciones. Dice Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo. La palabra tentación es el estímulo que induce el deseo a hacer algo. Eso es tentación. Algo que estimula, algo que instiga a hacer algo, en este caso en el cristiano, para no agradar a Dios. Es una tentación. Encontramos entonces, dice que fue llevado al desierto y era tentado, era instigado Jesús en ese momento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que que estuvo 40 días y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, versículo 3, le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta, ¿qué dice, hermanos? En pan. Encontramos entonces que la palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en ese momento cuando Satanás le instigó a que él le pidiera a Dios que esa piedra se convirtiera en pan. Lo que el diablo estaba haciendo en esa tentación es que Jesús dudara de que Dios puede proveer en los momentos de adversidad. Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Déjeme decirle algo antes de que avancemos. Las tentaciones que Jesús tuvo fueron exclusivamente para él. Ningún ser humano mortal podrá enfrentar esas tentaciones. Fueron exclusivamente para Jesús, pero detrás de cada tentación hay principios que nos ayudarán a enfrentar las nuestras y salir victoriosas en nuestras tentaciones. Eso es muy importante. Tienen principios que ayudarán a nosotros a sobreponernos por encima de lo que nos toca vivir en cuanto a las tentaciones. La primera tentación que Jesús enfrenta es cuando el diablo le dice: di a esta piedra que se convierta en pan. Pero antes le dice: si eres hijo de Dios. Es decir, está poniendo en duda en ese momento Satanás si él es hijo de Dios, y número 2, si Dios puede proveerle a él. Y eso es muy importante, hermanos. Regularmente en las tentaciones que nos toca enfrentar a nosotros, lo que viene el enemigo es en poner en duda si Dios puede ayudarnos en nuestro momento de prueba. Eso es lo que hace el Satanás. Pone en tela de juicio lo que nosotros podemos confiar en ese momento en Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a ir ahí porque es el texto que maneja la tentación. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La sugerencia que el diablo le hace a Jesús: di a esta piedra que se convierta en pan, no fue una tentación a la autocomplacencia, porque no es pecado eso, sino que el diablo lo tentó para que Jesús desconfiara del amor y de la provisión de Dios para él. Esa es la tentación. Deuteronomio capítulo 8, ya lo tiene, versículo 3. Amén. Muy importante, hermanos. Y escuche esto antes de que leemos ese pasaje que le he mencionado. Satanás esperaba tentar a Jesús para que Jesús cuestionara el amor del Padre y el cuidado de Dios para con su vida. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, que dice, vivirá el hombre. Lo que dice este pasaje es de que al hombre no solamente lo sustenta el alimento físico, sino que lo que al hombre le sustenta es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que sustenta la vida del hombre.
Pensamos que la comida es indispensable, pero la tentación para Jesús es de que él desconfiara que Dios puede cuidar de él. Y sabe que cuando uno tiene las tentaciones, es porque uno duda que Dios puede cuidar de ti y Dios puede proveer en tu vida. Por eso la tentación viene a tu vida y tú cedes, porque no confías en Dios. Ya metió en tu mente Satanás eso y comienzas a dudar. Y por eso al dudar tú cedes y dices, bueno, como Dios no puede con lo que yo tengo, yo le voy a ayudar y voy a hacerlo a mi manera. Y a tu manera siempre te equivocas. Porque pasan los años y sigues repitiendo el mismo patrón. Si alguien va a cuidar de nosotros es Dios. Si alguien va a ayudarnos es Cristo Jesús en todas nuestras tentaciones. Lo que el pasaje nos está diciendo en respuesta a la tentación es de que Dios siempre cuidará de nosotros. Vamos a regresar a Lucas capítulo 4 para continuar con el pasaje. Lucas capítulo 4, entonces, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. La primera tentación entonces es de que Satanás, el adversario, tentó a Cristo para que dudara del amor, de la provisión de Dios. Y Jesús le contestó con la cita bíblica que ya leímos. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Es decir, no solamente de alimento físico, sino de obediencia a la palabra de Dios. Versículo 5. La segunda tentación que tuvo Jesús, Satanás lo tentó para que dudara del plan de Dios. Dice Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En esta segunda tentación, Satanás tentó a Cristo para que dudara del plan de Dios. Todos tenemos un plan delante de Dios. Y muchas veces vivimos circunstancias que nos hacen dudar que nuestra vida es un fracaso, que no servimos para nada, que nos hemos equivocado muchas veces, que quién se va a fijar en nosotros. Pensamos de que Dios se equivocó con nosotros. Y cuando dudamos del plan de Dios para nuestras vidas, entonces caemos en la tentación. Déjame decirte que Dios tiene contigo un plan perfecto. Desde antes que nacieras, Él ya sabía que tú ibas a existir. Y Dios sabía que serías una persona tentada en diferentes áreas. Y Dios no se equivocó. Dios al crearnos nos dio la capacidad para sobreponernos en cuanto al tema de las tentaciones. El plan de Dios es perfecto, pero muchas veces la gente se desespera y por eso cae donde cae, porque piensa que nadie tiene control de la vida. Déjame recordarte que Dios tiene control de nuestras vidas. El Salmos 73, vamos a ir allá. Salmo 73. La segunda tentación es cuando hizo dudar a Jesús de que el plan de Dios se había equivocado. Muchos han llegado a pensar y decir, realmente mi vida es una tristeza en esta tierra. Dios se equivocó conmigo. ¿Cómo puede ser que tantas veces yo me haya equivocado, haya caído en tantas cosas? Salmos 73, ¿ya lo tiene? Versículo 3 al 13. Este salmo lo escribió Asaf, un salmista muy honesto, que reconoció sus debilidades. Y dice así el Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice Asaf, yo tuve envidia de esa gente, que hace las cosas malas y le va muy bien. Son ladrones, tranzan
y les va muy bien. Yo tuve envidia de ellos. ¿Y cuántas veces muchos cristianos tienen envidia del vecino que ni va al templo, que ni siquiera tiene temor de Dios y le va muy bien en la vida? Tiene 3, 4 carros, tiene un buen negocio, aparentemente le va muy bien. Y muchos tienen envidia de esas personas. Bueno, Asaf fue un hombre así. Yo tuve envidia de esa gente, dice. Versículo 5, el 6, perdón. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les salta de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y está describiendo a esas personas, las cuales caminan mal y les va muy bien. ¿Cuántos en este lugar han llegado a envidiar a esas personas? Y usted dice, pero yo voy al templo, oro, procuro hacer las cosas bien con mi familia, y la verdad, pastor, me va tan mal en mi vida. Voy al día. ¿Le ha pasado? Seguramente. Seguramente ha estado en ese pensamiento en el cual dice, yo procuro ser buena persona con mis hijos, con mi suegra, con mi suegro, pero la verdad, la vida la tengo muy mal. Bueno, Asaf dice, yo tuve envidia de esa gente, que haciendo mal le va muy bien. No se preocupan, dice la palabra, versículo 9, concluye el 8, se mofan y ya hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Los ha visto? Hay muchos. Piensan que nunca va a llegarles la muerte y se sienten muy prepotentes. Y muchos cristianos envidian a estas personas. Quieren ser como ellos y son tentados a adoptar la vida de ellos, pensando que vivir como ellos te hará rico y próspero. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y ya hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué dice? Riquezas. Y si usted concluye leer este salmo, que le invite a que lo lea en su casa. El versículo 16 dice Asaf, hasta que entré en el templo, en tu santuario, me di cuenta del fin de ellos. Y lo que Asaf al final reconoce es de que esta gente que aparentemente le va muy bien siendo mala persona, alcanzará las riquezas. Lo que Dios le mostró es de que el hombre sin Dios vivirá una eternidad separado de Él por siempre. Y lo que hemos leído es de que en este momento Asaf dudó del plan de Dios. Dudó como muchos que dudan que Dios se ha equivocado con su vida. Y por eso es que mucha gente es tentada a vivir una vida que no es la de ella. Tú quieres ser malo como el del frente y te va muy mal. No, tú vive como hijo de Dios, con temor, con reverencia. No envidies la vida de nadie, tú eres único. Dios te creó a ti con un plan perfecto, solamente camina en Él y Él te guiará. Satanás tentó a Jesús y le dijo, yo te daré todos estos reinos. Todo esto será tuyo, con una condición, si tú me adoras. ¿Y cuánta gente ha llegado a ese terreno? Que ha venido la tentación a tu vida y te ha dicho, sé como esta persona, como tal persona, y te va a ir mejor. Cuando tú dudas del plan de Dios para tu vida, caerás en tentación. El plan de Dios es perfecto. Él no se ha equivocado, nunca se equivocará. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si no se equivocó en el pasado, tampoco lo hará en el presente. Sus planes son perfectos, hermano. No caigas en la tentación. No estés envidiando a nadie. Muchas veces cedemos en la tentación porque pensamos de que lo que no tenemos será mejor para nuestras vidas. Yo quiero que la gente me respete y por eso voy a hablar así con groserías. Esa es tu tentación. Lo haces y luego estás todo confundido ahí. Vamos a ver cómo Jesús salió de esta tentación. Versículo 7 de Lucas 4.
Si tú postrado me adorares, todos serán suyos. Y sabe que siempre Satanás te promete lo mejor y nunca lo cumple. Así es el diablo. Te promete el éxito, las perlas. Y al final, cuando caes en el pecado y en la tentación, te deja solo. Ahí hundido, destruido. Satanás paga muy mal. Y siempre confunde a la gente. Satanás es, según la Biblia, es un enemigo vencido. La única arma que tiene Satanás, desde el punto de vista de la Biblia, es de que él manipula los pensamientos. Los pensamientos, es todo lo que él hace. Él hace que vengan a tu mente pensamientos. Dijo Martín Lutero estas palabras: no podemos evitar que vuelen pajaritos en la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos. ¿No puedes evitar los malos pensamientos? No, pero sí puedes evitar que esos pensamientos se conviertan en acciones. Eso sí lo puedes evitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No puede evitar, quizás esta tarde estás ahí sentado y viene a tu mente pensamientos. No lo puedes evitar, todos vamos a enfrentar eso. Pero sí puedes evitar que esos pensamientos se hagan realidad en tus vidas. Porque Dios nos dio a cada cristiano el dominio propio para sujetar nuestra carne y decir no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver cómo Jesús respondió a esa tentación en el versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dice el texto: respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. ¿Qué dice, hermanos? Lo que Jesús hizo aquí fue citar un pasaje en el cual le recordó a Satanás que los propósitos de Dios serán cumplidos. Eso es todo. Nunca estés discutiendo con tus pensamientos. Nunca estés discutiendo con las tentaciones. Simplemente no lo hagas. El que tiene problema, por ejemplo, con el caso del alcohol. Si tú sabes que tienes la tentación, no vayas a las tiendas donde venden licor. Así de sencillo. No te juntes con gente que toma. ¿Para qué te juntas? Si tienes problemas con las groserías, no te juntes con gente que las diga. Evítalas. No estés discutiendo que la gente cambie. La gente no va a cambiar. Va a cambiar el que decida cambiar en su corazón. Si tienes problema con la mentira, no te juntes con gente mentirosa. Evítalas. Lo que encontramos en el pasaje, en el texto 8, dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. No dialogó con él. Los cristianos no tenemos que estar discutiendo. Es que si lo hago es bueno. Y es que si lo hago está mal. No, simplemente no lo hagas. Así de sencillo. No pises ese terreno. Los cristianos deben de tener cuidado con la tentación de perder la fe en el plan de Dios, particularmente cuando vienen problemas y circunstancias difíciles. No hay otra manera. Tenemos que mirar a Jesús en ese momento. Salmos 37:1. Salmo 37:1. Una vez más, los cristianos deben de tener cuidado con la tentación de perder la fe en el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto para usted y para mí. Regularmente, Salmo 37:1, ¿ya lo tiene? Regularmente, cuando tenemos momentos difíciles de angustia y dificultad, somos tentados. Pero dice el Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Sé paciente, espera en Dios. Él no se equivoca. Él tiene planes perfectos. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Al final tenemos que seguir el plan de Dios. ¿Sabe que el plan de Jesús en esta tierra de parte de Dios es que Él viniera y muriera en la cruz y al tercer día iba a resucitar? Si Él cede
en este momento que estamos leyendo, Él nunca hubiera llegado a la cruz. Él sabía que su plan era de redentor en esta tierra y al final lo cumplió. Dios tiene para ti un plan y no se equivocó. Afiánzate en Dios, camina con Él y Él nos dará la victoria. La siguiente tentación, la última para ir concluyendo. Versículo 9. Satanás tentó a Cristo a confiar en Dios de manera imprudente. Y esto es terrible. De las tres tentaciones, esta es la más terrible. Porque en la primera lo tentó para que dudara de Dios, su amor y su provisión. En la segunda tentación lo tentó a que dudara en el plan de Dios. La tercera tentación es a que Cristo confiara en Dios de manera imprudente. Vamos a leer el texto 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación es una tentación en la cual insta o incita a confiar en Dios, pero cuando las cosas no salen bien, viene como un reclamo. ¿Ha visto gente así? Que cuando las cosas no van bien, vienen a renegar de Dios. Tú tienes la culpa, Dios. No que tú ibas a cuidarme, y renegan de Dios en el momento de la prueba. Jesús fue tentado ahí. Le dijo: aviéntate del pináculo, échate abajo, porque Dios te va a cuidar. Lo incitó para que luego le reclamara, le reprochara a Dios del cuidado. Y muchos son tentados ahí. Cuando van mal las cosas, le reclaman a Dios. Salmo 91:11. Vamos a ir ahí. Salmo 91:11. Fue incitado a que se arrojara al vacío y supuestamente solamente manejó una cita a medias, donde habla del cuidado de Dios. Esto fue lo que citó en la tentación Satanás en Lucas 4. Pues a sus ángeles mandará, Salmo 91:11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que este pasaje habla es de que la profecía tenía que ver de que Dios prometió cuidar al Mesías y que nunca cayera. Dios prometió cuidar siempre de nosotros. Pero cuando cedemos en la tentación, somos tentados a renegar y a maldecir a Dios. Muchos lo han hecho, quizás en ignorancia. Sabe que Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros y Él nunca se va a equivocar. Vamos a concluir con Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, y esto es muy importante, hermanos, las tentaciones no son eternas. Recuerde esto. Las tentaciones no son eternas. Son un tiempo. En ese tiempo hay que aprender a sobrepasarlas. Hay gente que dice: yo tengo mucho tiempo. No. Las tentaciones son por un tiempo corto. Se va a acabar. Lo que tenemos que aprender es a sobreponernos en las tentaciones. Y no permitir que toda nuestra vida estemos ahí, sino salir avantes en el nombre del Señor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Al final, Jesús fue victorioso en sus tentaciones, como Dios espera que usted y yo lo seamos en cada tentación. Y acuérdese del perro con el carnicero. No vea la carne. ¿A quién hay que ver? A Jesucristo. Si usted quiere salir adelante en las tentaciones, ponga su mirada en Jesús y la obediencia en su palabra y en su voluntad. Lucas 22:28 para concluir. Hay muchos puntos en los cuales podemos esta tarde con esta palabra resumir. Lucas 22:28. Primero tenemos que entender, hermanos, que los creyentes
enfrentamos las mismas tentaciones en el sentido que fue instigado Jesús. A dudar del amor y la providencia, a dudar en el plan de Dios y a dudar o a renegar de Dios. En esas tres líneas vamos a enfrentar todas nuestras tentaciones, todas. Vas a dudar, vas a desconfiar. Dice Lucas 22:28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en qué? En mis pruebas. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes estuvieron conmigo en todas mis pruebas, fueron testigos de mis tentaciones y en todas salí victorioso. Y si yo lo pude, ustedes también pueden. Quizás hasta aquí has fallado, porque has enfrentado tus tentaciones en tus fuerzas y has fracasado. Dios quiere que tú seas victorioso en tus tentaciones. Y todos tenemos, hermano, yo tengo las mías. Y también enfrento mis pruebas. Pero he aprendido a poner mi mirada en Jesús y a confiar en Él. Aunque sea muy malo el momento que esté viviendo, estoy seguro que Dios no se ha equivocado con mi vida. Y que en cada momento de flaqueza que yo tengo, es donde yo tengo que afianzarme más en Él. Y no abandonar el camino de la fe, sino seguir adelante. Yo le invito a usted que se afiance en el Señor. Y que en sus tentaciones se sostenga de las promesas de Jesús. Y no dude por ningún instante de que Jesús se equivocó. No, Jesús se equivocó. Y usted puede decir, pero pastor, me equivoco mucho con mi vida. Confía en Dios. Haz su voluntad y camina con Él. Y serás un hombre y una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias.